porque realmente es muy extensa. El profesor José Holguín Veras es profesor William H. Hart y director del Centro de Excelencia BREP para Sistemas Sostenibles de Carga Urbana en el Instituto Politécnico Rensselaer en Estados Unidos. Ha recibido numerosos premios, incluido el premio al campeón del cambio en transporte de la Casa Blanca de 2013 y el premio Milton Pikansky Memorial en 1996. Su grupo de investigación trabaja en modelado y planificación del transporte de carga y logística en respuesta a desastres, sobre todo. Su investigación ha llevado a cambios importantes en la política de transporte para mejorar los sistemas de transporte urbano. Según Google Scholar, es el investigador de transporte de mercancías más citado y publicado en el mundo. Su trabajo en respuesta a desastres ha jugado un papel influyente en los procedimientos de respuesta a desastres y ha llevado a una comprensión más profunda de la manera de responder a grandes desastres y eventos catastróficos. El profesor Holguín Veras ocupa numerosos puestos de liderazgo en organizaciones profesionales, en agencias del sector público y en revistas líderes sobre estos temas. Pues adelante, profesor Holguín, con su presentación, por favor. Su presentación es llamada Potential Market of Freight Demand Management. Por favor, si nos comparte su presentación. Gracias. ¿Están viendo la pantalla? No, ya se quitó. Estaba antes, pero se quitó. ¿Y ahora? Ahora sí se ve, sí. Perfecto. Bueno, es para mí un gran honor el participar en este webinar organizado por la Sociedad Panamericana de Investigación de Transporte. Entonces, voy a hablar ahora sobre el tema de manejo de la demanda, específicamente en cuantificar el mercado, que puede ser el mercado en términos de viajes que pueden ser cambiados por este tipo de metodología. Quiero, primeramente, reconocer la labor hecha por mis coautores, Felipe Aros Vera y Orena Calderón, que realmente trabajaron fuertemente en este artículo. Lo primero que quiero establecer es que en sistemas complejos nunca hay soluciones fáciles, porque si las hubieran, alguien las hubiera encontrado en el pasado. Así que hay que entender eso. No hay balas mágicas que solucionen estos problemas. Para darle una idea histórica, esta es la ciudad de Nueva York en los años al principio del siglo XX. ¿Y qué se nota ahí? Congestión y carga por todas partes. Y si nos vemos ahora, nos avanzamos en el tiempo, nos encontramos aquí con el Nueva York de los años 40. ¿Y qué se nota ahí? Muchísima carga y una cantidad de camiones, pero increíble. Y eso es prácticamente lo que sigue pasando en estos días. Entonces, algo que parece que es muy importante es estudiar qué es lo que motiva este problema que básicamente no lo hemos podido resolver básicamente desde tiempos inmemoriales. Entonces hay que entender ahora qué son los factores influyentes. Porque en realidad lo que queremos como personas y como planificadores es tener ciudades que sean vivibles, en las cuales uno pueda disfrutar del ambiente urbano sin problemas con vehículos. Pero en la realidad, lo que tenemos ahora son este tipo de situaciones, en la cual hay una cantidad de carga, pero astronómicas, que se manejan en las ciudades, y ahora con las compras de Internet, eso ha explotado. O sea, realmente ahora, mucho más que antes, ahora los vehículos de carga
y las entregas se han prácticamente duplicado. Entonces, cuando uno ve estos problemas, la primera reacción es básicamente, óyeme, los choferes de camiones son un gran problema. Esa es la primera. Pero resulta que cuando uno investiga quiénes son los que crean los problemas realmente, la cosa es mucho más compleja. Entonces, uno aquí, lo primero que uno vemos en términos de que vemos como ciudadanos, esto es lo que vemos nosotros. Vemos ahí y sufrimos la cantidad de tráfico de carga que hay en ciudades, que produce una cantidad grande de externalidades negativas. Pero cuando uno observa las raíces de estos problemas, uno se da cuenta de que las agencias de transporte y la de uso de suelo son los que controlan las características de las redes viales, el uso del suelo, la asignación de parqueos entre los múltiples usuarios, los sistemas de control de tráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Podrían no, digo, ellos no son los únicos. También el sector privado, el sector inmobiliario, controla el uso de los edificios y las características, por ejemplo, como el número de andenes de carga que ellos ofrecen. Entonces, también hay factores que son a nivel de mercado. Casi a nivel mundial, los sistemas de transporte de carga urbanos son muy competitivos, lo que implica que en muchos casos tienen que tarifar a costos marginales, con los cuales no pueden hacer suficiente dinero para mantener los vehículos. Entonces, todos esos factores también influyen. Y además están los papeles que juegan los generadores de carga, que básicamente en algunos casos ponen restricciones que los transportistas tienen que tomar. Y finalmente están los transportistas, que básicamente ellos tienen que hacer las operaciones de entrega y recogida de carga en la forma que es designada por los generadores de carga y los recibidores. Entonces, en esencia, lo que vemos aquí como externalidades negativas son el resultado de todos estos actores. No son solamente los choferes. Entonces, eso lo que implica es que para resolver esos problemas, las medidas de política de transporte de carga tienen que atacar las decisiones hechas por todos los agentes que están aquí en esta diapositiva. Entonces, para cuantificar la contribución de esos actores, que son los actores que no son transportistas, hicimos unos experimentos numéricos utilizando datos que habíamos recogido en la implementación del proyecto de carga de nocturnos en la ciudad de Nueva York. Entonces, esto que ven aquí es la trayectoria seguida por un camión, de hecho, un conjunto de camiones que están haciendo entregas desde básicamente de Pensilvania a New York. Y aquí, eso básicamente son más de 160 kilómetros. Están viajando 160 kilómetros para hacer entrega en la ciudad de Manhattan. Y lo que hicimos aquí es examinar diferentes escenarios, dependiendo si hay parqueo o no, si el generador está lejos, como es ahora, o más cerca, y también el tipo de entrega, ya sea horas nocturnas o las horas regulares. Entonces, lo que encontramos es que la decisión de la hora de entrega que hacen los recibidores contribuye entre 43% hasta 49% de las externalidades. Esa decisión. Las decisiones sobre la disponibilidad
de parqueo que son hechas por el sector inmobiliario, y las agencias de transporte y de uso del suelo contribuyen algo entre 9 a 23%. Y los transportistas, en esencia, contribuyen menos de la mitad. Entonces, eso le indica a ustedes que aún hagamos todo lo mejor que mejoremos las operaciones de los transportistas en una forma perfecta, quedarían así otras externalidades que son producidas por los otros agentes. En esencia, lo que hay que entender es que para eliminar o para reducir drásticamente las externalidades producidas por las actividades de carga urbana, básicamente tenemos que mejorar las decisiones que hacen todos los actores involucrados. Entonces, esto nos lleva a nosotros al tema de manejo de demanda de carga. Entonces, ¿qué es esto? Básicamente, lo que trata de hacer el manejo de la demanda es, en esencia, hacer mejoras, inducir cambios en la demanda que mejoren la sostenibilidad, equidad, eficiencia, justicia ambiental, etcétera, etcétera. Y realmente hay un gran potencial, porque esto, entre otras cosas, los recibidores son los que deciden cuándo hay que entregar, con qué frecuencia, cuál es el destino, cuál es el modo, etcétera, etcétera. Entonces, esas decisiones se pueden mejorar para mejorar las condiciones, ambientales y económicas. Entonces, de hecho, hay toda una gama de posibilidades. Uno puede cambiar las horas de entrega. Muchos de ustedes conocen ya de las entregas nocturnas, pero eso no es el único cambio que se puede hacer. Por ejemplo, si para negocios que no pueden implementar carga nocturna, si hay un patrón de entrega que sea uniforme durante las horas de trabajo, ayuda, y así por el estilo. Entonces se puede cambiar aquí la cantidad de carga que se transporta, lo cual puede reducir el número de entregas, se puede cambiar los destinos de la carga y los modos. Entonces, aquí rápidamente voy a mencionar algunos de los casos. Este es el caso de cargas nocturnas. Lo que se quiere aquí es básicamente inducir cambio en las horas de entregas. Entonces, esto se comenzó fue piloteado en la ciudad de Nueva York hace unos años, y básicamente 3 diferentes administraciones en la ciudad realmente han mantenido este programa, y de hecho lo han expandido. Recientemente, el Consejo de la Ciudad aprobó $6 millones para acelerar el uso de cargas nocturnas. Entonces, para darle una idea de los beneficios, estos son dos fotos tomadas en el mismo lugar. Y este es las entregas durante el día, y esto es entregas de noche. Aquí ni siquiera se puede ver el camión, porque el camión de seguro está parqueado lejos porque no encontró parqueo frente al hotel. Y eso incrementa mucho la productividad. También, una de las cosas que hemos encontrado es que cerca de un 32% de los establecimientos en Manhattan tienen lo que se llama un proveedor confiable, que son aquellos proveedores con los cuales los dueños del establecimiento, los administradores, le confían tanto que ellos le darían acceso para entrar al establecimiento y depositar los suministros sin supervisión. Porque realmente
le tienen mucha confianza. Entonces, ¿qué pasa? Que este 32% son comercios que pueden implementar carga nocturna sin problema, lo cual es importante porque no hay necesidad de darle incentivos fiscales. Claro, obviamente eso necesita que se tomen medidas para reducir el ruido producido durante la noche. Y realmente eso es uno de los factores de éxito en el proyecto de carga nocturna, porque el Departamento de Transporte de la ciudad, conjuntamente con nosotros, establecimos un plan de monitoreo y de control de ruido, que fue muy exitoso. Y eso, y por haber sido tan exitoso, es que le abrió las puertas a la implementación mayor de este concepto. También se han dado, hemos hecho pruebas en colaboración con nuestros colegas internacionales. Hemos hecho pruebas pilotos en varias partes del mundo. Entonces, ¿cuáles son los impactos de cargas nocturnas? Estos son las reducciones en costos. En Bogotá, 32%, Sao Paulo, cerca de 30%. En la ciudad de Nueva York, la reducción de costos de operaciones fue similar a la de Bogotá y Sao Paulo, pero por el efecto de las multas de parqueo, las reducciones son cerca del 53% de los costos de entrega. En términos de impactos ambientales, en el caso de Bogotá, que fue la prueba fue entre 6 y 10 de la noche, básicamente es un cambio de entrega a nivel de horas. Las reducciones a nivel de entre las emisiones, cerca de 13%. En la ciudad de Nueva York y Sao Paulo, que son mucho más congestionadas y además en las cuales las pruebas pilotos se hicieron tarde en la noche, estamos hablando entre 50 a 67%, que son números astronómicos. Otra forma de manejo de demanda es, por ejemplo, inducir a los recibidores que consoliden las cargas. Entonces, esto tiene, nosotros le preguntamos a los recibidores de la ciudad de Nueva York que si ellos estarían dispuestos a reducir el número de entregas. Y 32% indicaron que ellos estarían de acuerdo. Y aquí están los sectores que son más inclinados para hacerlo. Estamos hablando del sector hotelero, el comerciante, etcétera, etcétera. Entonces, en términos de posible impacto, en las encuestas no preguntamos cuántas entregas ellos podían transferir, pero hicimos una serie de escenarios y esto indica que estos son las reducciones en las áreas donde están localizados esos establecimientos. Y como se puede ver aquí tenemos en la izquierda, es un mapa de la cantidad de partículas de materia que tienen 2.5 con diámetro de menos 2.5 micrones, que son muy negativos porque penetran en los pulmones, pero bien profundo, y genera asma. Entonces, aquí, como pueden ver, estos son los viajes que se reducirían y están exactamente en las áreas donde las mejoras ambientales son mucho más críticas. Y aquí tengo al final, en este mapa, a la derecha, están lo que son grandes generadores de tráfico, que son grandes edificios, hoteles, y etcétera, etcétera, que básicamente inducirlos a ellos a que cambien de los patrones de entrega, ayudaría en la parte más crítica de la ciudad. Otro caso, otra forma de implementar manejo de demanda, es lo que se llama los planes de entrega y de servicios. Esto fue un concepto
desarrollado por la Agencia de Transporte de Londres, que se llama Transport for London, que hace unos años, los colegas míos aquí en Transport for London, por pura curiosidad, decidieron hacer un conteo de todas las entregas que se hacen a este edificio, que es el edificio Palestra, donde está la Dirección de Transporte Superficial de Londres. Entonces, ellos tuvieron un gran choque, porque cuando ellos hicieron el conteo, se encontraron en que las 3 cafeterías que existen en este edificio, cada una de ellas estaba haciendo órdenes básicamente por los mismos productos en horas diferentes. Entonces, los colegas de Transport for London, lo que organizaron una reunión y le dijeron a las personas, a los administradores de la cafetería, pero ¿por qué no se ponen de acuerdo y piden básicamente los mismos productos a un solo, que los ordenen de solamente a un solo proveedor? Y eso fue como una revelación divina para los administradores de la cafetería, porque nunca habían pensado eso. Y lo hicieron así, y eso produjo una reducción de la cantidad de viajes de carga a ese edificio de un 20%. Otras implementaciones han logrado reducciones básicamente similares. Entonces, en eso es el tipo de cosas que se pueden hacer. Una parte débil de esta experiencia en Londres es que eso no son, este tipo de manejo de las entregas y los viajes de servicio, es básicamente, se le pide a ellos, a los comerciantes las implemente, pero realmente nunca se verifican. ¿Cuáles son el mercado, el impacto que estas medidas pueden tener? Básicamente, las investigaciones que hemos hecho en términos de los sectores que están más inclinados a participar en el manejo de demanda, son bastante consistentes. Estamos aquí, estos son los diferentes sectores económicos, básicamente sitios de manufactura, de venta, de reventa, etcétera, etcétera, están altamente interesados. Básicamente, aquí como pueden ver aquí, estos son muchos que son detallistas. Y también otros como centros de arte y hoteles. Entonces, lo que hicimos aquí fue estimar utilizando los modelos de generación de viajes de carga que estimamos, que estima la cantidad de viajes de carga como una función del empleo por tipo de sectores. Lo que hicimos aquí fue calcular de cuál sería el mercado que diferentes grupos de los sectores que le mencioné, que están interesados por eso, podrían remover de la carga del tráfico urbano. Y aquí tenemos tres diferentes escenarios. El primero son todos los sectores que están interesados, lo que presenté en la diapositiva anterior. Los más importantes, que son los primeros dos, y básicamente los primeros 4 en términos de interés. Entonces, como puede ver aquí, si uno se enfoca solamente en los primeros 2, que si me acuerdo correctamente son el sector detallista y los hoteles, eso captura 40% de los viajes que se hacen de carga en las ciudades americanas. Si uno añade, toma los 4 más importantes, esto sí brinca de 40 a cerca de 65%. Y estos puntos son diferentes ciudades. Y si uno los incluye todos,
eso sube a cerca del 70%. Lo que indica es que si hay una administración pública que se concentra en los primeros dos, que son los más grandes, los más influyentes, podrían hacer una reducción muy grande en la congestión urbana. Entonces, aquí están los resultados para las diferentes ciudades. Entonces, fíjense, por ejemplo, esto, el sector detallista y hotelería y restaurantes tienen una participación tremenda en la generación de viajes. Pero por suerte también, estos sectores están inclinados a participar en ejercicios de demanda de manejo de carga. Entonces, básicamente, lo que, lo que, lo que recomendamos es que estos son concentrarse, si quizá primeramente con los primeros dos más grandes y extenderlo a los otros si tienen los recursos. Interesantemente, el sector detallista ha demostrado en las investigaciones que hemos hecho tener esa inclinación a participar en el manejo de demanda en diferentes maneras, cargas nocturnas, consolidación y otras más. Entonces, ¿cuáles son los impactos de eso? Bueno, aquí lo que tenemos, estos solamente son los resultados para cargas nocturnas. Aquí en la escala vertical, estos son millones de toneladas de CO2. Entonces, como se puede ver aquí, aquí están las diferentes partes del mundo y están organizadas en términos de por continentes. Aquí tenemos los países asiáticos, este grupo aquí. Aquí tenemos Latinoamérica y aquí tenemos África. En esencia, lo más fundamental aquí es que los mayores impactos producidos por carga nocturna, asumiendo que son implementados a nivel mundial, esos impactos serían, el grueso de los impactos van a tomar lugar en los países en vías de desarrollo, que son los que tienen los casos más graves de congestión, que tienen las áreas metropolitanas más congestionadas y también los que más se beneficiarían de las reducciones en los costos de entregas, lo cual ayudaría al desarrollo económico de esos países. Entonces, con esto, quiero agradecerle, agradecerle la atención y estas son algunas de las referencias en las cuales puede encontrar más información al respecto. Muchas gracias. Gracias, profesor. Es increíble o impresionante el papel de los receptores en la generación de la carga y que se pueda hacer algo para el manejo de la demanda de la carga, ¿no? Con los receptores. Bueno, vamos a proceder a ver algunas preguntas. Sí, vamos a ver algunas preguntas del público, por favor. Pero mientras, profesor, si nos va diciendo, con respecto a los países de América Latina, ¿qué recomendaciones hay para hacer este manejo de la demanda de la carga? ¿Qué recomendaciones hay, por ejemplo, para el manejo de la carga urbana, carga nocturna o la carga que se lleve a cabo mediante centros de consolidación? En especial conociendo pues las características de las ciudades de América Latina, que son la mayoría de ellas desordenadas, que hay delincuencia, o sea, que tienen ciertas características que a lo mejor no se presentan en muchas de las ciudades de Estados Unidos o otras de Europa. Entonces, algunas recomendaciones especiales para estas ciudades, por favor. Sí. Bueno, déjame decirte que tú sabes qué país tiene uno de los programas más grandes de carga nocturna. Es Brasil.
Brasil. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque no, una de, la, una de las razones claves por el éxito de este programa es que es un programa voluntario. Nosotros no, este programa no está diseñado para forzar a los transportistas, los recibidores y a los transportistas que lo hagan a la fuerza. Entonces, la ventaja que tiene un programa voluntario es que si le conviene al recibidor y el transportista lo puede hacer en una forma segura, lo hacen. Entonces, los transportistas, tanto como y los recibidores, ellos calculan cuál es el riesgo, si se pueden hacer, y lo hacen si es posible. En el caso de Sao Paulo, la policía de Sao Paulo hizo un buen trabajo para dar seguridad, seguridad adicional a los vehículos que trabajaban en ciertas zonas. Entonces, es una cosa que se puede hacer. Y yo entiendo las condiciones en Latinoamérica, pero obviamente el ejemplo de San Paulo es pero realmente fantástico, porque la policía ayudó a la seguridad y ahora mismo tiene un programa posiblemente del mismo tamaño o más grande que el de Nueva York. No, pues Y qué eso bueno. y eso ha sido, lo que se necesita eso es colaboración entre el sector público, privado y también las agencias de seguridad. Y en todos casos, siempre ha habido una universidad en el medio. Y es una cosa que nosotros recomendamos porque eso le provee al sector público y al privado un espacio de colaboración seguro, porque la universidad es el elemento articulador. Y eso le conviene al sector público y también le conviene al privado. En los Estados Unidos es el papel que hemos jugado. Entonces yo le digo a la gente del sector público, si algo sale mal, cúlpenme a mí. Claro, y si las cosas salen buenas, ellos son todo el mérito. Lo cual a mí no me importa eso. Pero se necesita ese tipo de paz. Una respuesta larga a una pregunta muy importante, pero básicamente, y en Colombia. Así que no estamos hablando aquí de cosas teóricas. Sí, muy bien. Entonces, pues es algo que podemos hacer en varias ciudades de América Latina, donde sea necesario. Y es de específico, ¿hay para cierto tipo de productos o hay alguna recomendación? ¿Qué es lo que se ha visto? Básicamente, eso se lo dejamos a los participantes en las cadenas logísticas. Porque básicamente, nosotros sabemos que hay sectores que están más inclinados. Los restaurantes, les encanta eso. Interesantemente, cuando comenzamos a trabajar en este tema, los supuestos ahí expertos de transporte dijeron que el sector peor para carga nocturna era el sector de restaurantes. Entonces, pero a nosotros, las encuestas nos indicaban que los restaurantes estaban de acuerdo. Entonces, y así fue. Cuando hicimos la prueba piloto, fue dominada por restaurantes. Y cuando le preguntamos a los restaurantes por qué les gustaba tanto la carga nocturna, uno de ellos me dijo a mí, José, con la falta de confiabilidad de las entregas por la congestión, nosotros tenemos que pedir antes con cargas diarias con cargas diurnas, teníamos que pedir día y medio de suministros para protegernos en caso de que el camión se dilatara. Y nos dice, con cargas nocturnas, nosotros pedimos solamente un día. Entonces, si después piensa, y ese era un restaurante de ensaladas. Es decir, que había
parte de las ensaladas eran las ensaladas que vinieron el día anterior. Entonces, eso le mejoró la calidad del producto, redujeron los inventarios y tenían confiabilidad completa. ¿Entienden? Entonces, esto hay que, la lección fundamental es que uno no puede prescribir cómo y qué producto. La idea es inducirlo a lo que puedan hacerlo. Y si tienen, y si tienen dudas, digamos, preocupaciones por, digamos, la seguridad, envuelven a la policía o la agencia que puede ayudar con eso. Pues sí, hay que involucrar al sector privado y al sector público en esto, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Porque, pues, como se sabe, generalmente tienen pensamientos encontrados, ¿no? Por eso Y las universidades ayudan con eso. por eso ese es el papel tan importante de las universidades. Y cuando, de acuerdo a la experiencia que han tenido en estos estudios, o sea, ¿cuál es la parte más difícil en todo este proceso? En armar el grupo, involucrar a los sectores público y privado para realmente hacer realidad de estas recomendaciones. ¿Cuál es la parte más difícil que han visto como universidad? Básicamente convencer a los autores, a los actores. Pero ahora, ahora están los ejemplos de Nueva York, Sao Paulo y Bogotá y hay otros casos. Ya es más fácil. Sí, es más fácil el convencimiento, ¿no? Nosotros la pasamos bien mal. Yo, cuando comenzamos ahí las personas que estaban en las agencias públicas al principio, no estaban interesados. Me decían, José, eso es algo para el sector privado. Nosotros no tenemos que meternos en eso. Entonces, cuando nosotros hablábamos con el sector privado, la gente, la gente de la compañía me decía, José, la idea es fantástica, pero nosotros no vamos a perder tiempo porque el sector público no va a ayudar. Entonces, ¿para qué? Si nosotros sabemos que ellos no van a ayudar, entonces, ¿para qué vamos a perder tiempo? Entonces, ahí tuvimos un tiempo con ese impasse. Entonces, luego llegó, contrataron el departamento de la ciudad de Nueva York de transporte y crearon contrataron a Stacy Hodge, que demostró ser una líder, pero de primera. Y entonces entonces es que dice, bueno, pero vamos a tratar. Entonces tener esa persona con interés en mejorar la movilidad de carga, entonces ella con nosotros, entonces comenzamos, ella le demostró al sector privado de que de que la ciudad está interesada. Entonces ahí comenzó todo a caminar en una forma, pero increíble. Gracias a ella. Es muy importante que en el gobierno también haya personas capacitadas, ¿no? Que entiendan cómo Claro, funciona la carga. y sobre todo, lo más importante es tener personas dedicados al sector de carga. Sí. Porque en muchos casos no hay nadie en la administración pública que tenga eso como el cargo fundamental. Entonces, hay muchísima gente trabajando con bicicleta, por ejemplo. O digamos aquí, complete streets. Pero el transporte de carga es la mitad de la economía. Es la mitad de la economía americana está asociada con los sectores que producen, consumen, distribuyen productos. Esa es la mitad. Y en países en desarrollo, Bangladesh es 80%. En Colombia va a ser ese sector de sectores que hacen uso intensivo de suministros. En Colombia, de repente es 60 o 70%. Lo mismo en México. Sí. Entonces, la eficiencia de transporte de carga afecta una gran porción de la economía. Y eso es lo que hay que entender. Sí. Bueno, por ejemplo, en México sí tenemos
carga nocturna desde hace algún tiempo, también es algo voluntario, pero no hemos hecho estudios para conocer el impacto de esta medida, y también de que la medida se pudiera extender y dónde. Entonces, nos hace falta conocer esto. También, bueno, ahora vamos a ver algunas preguntas. Vamos a empezar con una de las preguntas del público. Después, vamos a leer solo algunas preguntas y después vamos a proceder a la segunda presentación, y al final vamos a tener bastante tiempo para más preguntas. Entonces vamos a leer un par de preguntas. La primera dice: la infraestructura de la ciudad, de las casas o apartamentos en edificios, ¿influyen en que funcionen estos horarios nocturnos propuestos? Si es necesario que alguien reciba la carga personalmente, ¿tendría que estar despierto esperando la llegada del paquete? Para eso debiera haber precisión en la definición de la hora de entrega. Y para entrega de comida, si es para el almuerzo, debe llegar a la hora del almuerzo, no de madrugada, ¿no? Bueno, Sí. son algunos comentarios. De hecho, eso era lo que pensábamos nosotros al principio del proyecto. Eso fue hace 14 años. Eso fue. Pero lo que hemos encontrado es que un número cerca entre un 30 y en algunos sectores 40% de los establecimientos tienen proveedores confiables. Si piensen ustedes en el caso de un restaurante, el dueño de un restaurante no va a comprar ahí lechuga o carne al primer Juan de los Palotes que aparece. Ellos tienen proveedores confiables, que hay casos en los cuales tienen 20 años comprándole productos. Entonces, en esos casos que hay proveedores confiables, lo que están haciendo los comerciantes es dándole la llave para que entren. Son entregas nocturnas sin asistencia del personal. Eso es lo que están haciendo. Por la confianza que ya existe de que no le va a hacer una mala jugada. Pero piensen lo siguiente. Hay muchísimos establecimientos, hoteles, restaurantes, todo, oficinas, hasta la casa del presidente, en el cual hay personas que entran y tienen acceso a las partes más delicadas de cualquier país. Y esas son las personas que limpian. Entonces esa persona, hay una tradición de bancos y todo tipo de sectores económicos bien delicados que permiten a esa gente. ¿Cuál es la diferencia entre un trabajador del servicio o un chofer? Si se puede, si es aceptado permitir el personal de servicio que entre a los edificios en horas nocturnas, se puede lograr que eso pase con las personas que trabajen en el sector de carga. Obviamente hay que pasar por un proceso de analizar a la persona, investigar, etcétera, etcétera, pero es el mismo problema. Exactamente el mismo. De acuerdo, pues sí, la confianza que ya existe, ¿no? Correcto. Son parte del mismo negocio. Claro. Bueno, profesor, si nos espera ahí un momento mientras hacemos la segunda presentación, y después seguimos con otras preguntas, ¿no? Por favor. Entonces, ahora les voy a presentar a Lacey Kelly de Oliveira. La tenemos por aquí, ahí está ya. She's Associate Professor in the Department of Transportation Engineering and Geotechnical at the Federal University of Minas Gerais, Brazil. She is a productivity research at National Council for Science and Technological Development and coordinates the research group on transport and urban logistics, Transloc City. In
2015 and 2016, she was visiting research at the University of Paris Est. In 2020 and 2022, she was a visiting professor at the Maritime University of Szczecin in Poland. She is involved in urban freight transport research, and she is a very great research on this topic. Welcome, Lacey. Thank you, Angelica, for the introduction. I will share my screen, okay? I would like, when it's working, yes. I would like to thank you to Panam Society for this invitation to share our research with everyone. Since 2022, we started to work with equity in e-commerce or equity in urban freight transport. And our focus is more in e-commerce deliveries. And what I will present today, it's some ideas for research agenda based on a literature review that we had published in the Latin American Studies Transport. This paper is co-authored with Luisa Souza and Lilia Bracarense, that is my colleagues from Brazil, okay? A little bit about the background, why we would like, or why we are interested to work with e-commerce, because it's a growth market in the world. Every day we have more e-commerce shops, and the data show that. And the commerce has the potential to equalize the access to goods. Why? Which way? We have a more great variety of the goods. We have lower prices when sometimes we compare with the traditional retail. We have more information, and also we can compare the information about the goods, about the price. In general, we have the potential to reduce the transportation costs by consolidate some deliveries, and also is an alternative for those who has low access to traditional retail. If you think about the US or about Europe, this could be not true, but if you think about Latin America, for example, Brazil, that is a very big country, we have some places that don't have some kind of shops, and we can have access for specific goods by commerce in that place. That shops is not available. But to shop in e-commerce has some influential factors too. First one is the socio-demographic characteristics like high income and education. The literature shows that who usually buy in e-commerce has high income and high education, and they have more facility to use the internet or computer access. And also, a very influential factor is the location. For example, it's very easy for me, I am in Belo Horizonte now, to buy something in the internet and receive very fast. For one person that lives, for example, in Manaus, in the north of Brazil, or in someone that lives in the northwest, that the delivery time is more wide, the delivery cost is more expensive. That the location is a very influential factors. And also, in general, the service is accessible for those living in affordable areas, for carriers and retailers. For example, for some companies, very interesting to provide a very short delivery time for some regions that for others. And that area that don't have this kind of service is called delivery desert areas, and it should be investigated. For example, Mario Chong, very, very interesting work about that. What's the purpose of this work? To investigate the literature, to identify the opportunities related to equity in e-commerce the accessibilities. We provided 3 research questions. The first one, what is the state of the art about equity in e-commerce accessibility? The second one is which type of equity transportation is being considered in the e-commerce literature. And the last one, but not the least, is identify some research opportunities for further works, not only for us, but everyone that is in this room, virtual room. Maybe the most important thing is to conceptualize equity.
there are so many definitions. In general, equity is also called justice and refer in general the fair way to distributing social impacts. Could be cost or benefits. But in general, in transportation, don't have a clear definition about equity. Many studies use equity and justice as interchangeable words, then we can use it. We have different kinds of equity. It could be horizontal or vertical. Horizontal is also called fairness or equality and concern the distribution of impacts between the individual with similar needs and abilities. For example, fairness requires thinking fair share of resource about everyone, or equality and the external cost could be one way. The vertical equity refers to the distribution of impacts between the individual with different needs or abilities. For example, we think about the inclusivity, affordability, and social inclusion. In general, the works in the literature work more with the horizontal equity than the vertical equity that as we see soon. And also we have 5 main equity theories. The first one is the utilitarianism that advocates that the morally right act or policy is the one that generates the greatest happiness or well-being for the people in the society. In transportation, it means the value, it's translated the value of the trip as an instrument or one way for people reach activities that they have some value or utilities. The second theory is libertarianism, defend the free markets as an instrument to achieve the maximum utility. And that way, for example, the fairness distribution of resources or free market is some example in transportation. The utilitarianism theory defends that each situation requires different distributive principles and depends what is being distributed. In that way, is a context sensitive and is guide for moral principles. The House egalitarianism theory, justice concern with the how fundamental rights and duties are distributed by everyone. And in that way, it's very easy to see the application of this theory in the guided transport projects, achieving the basic rights of this citizen. And the last, not the least, theory is the capability approach and is based on the justice concept, such as freedom and social opportunities. If you translate it, we can understand, for example, the accessibility is understood as a capability, and it means that I can achieve what I would like to achieve if I have the capability to achieve it. If you'd like to see more, De Pereira has a very interesting paper published in the Transportation Review about the application of this theory in transportation. But what do we focus? We focus in accessibility of e-commerce delivery. What is our base? Is the work with Ivan Sanchez, that they define the accessibility of e-commerce deliveries as the ability to access goods from a given location by using last mile delivery service. Then if I would like to buy something by internet, I can do it and I can receive it in any place that I am. Based on this concept, what was our research approach? Is a typical literature review. We use the Scopus database. We use the equity, accessibility, and e-commerce as keywords. And also include words like last mile deliveries, or similar context to find every paper. We cut our deadline was the April 2023, and we found 477 papers. The first screen, we look at papers in English, Portuguese, and Spanish.
with its screen and only papers published in peer review, then it reduces our sample. And we exclude, for example, books, chapter, conference, and editorial, and something more. And the second one is to read everyone, the abstract, and we exclude what is not relevant for our research, and our final database was very, very reduced. What we found? We found that in general, the literature focused in 2 points: the commerce accessibility and the accessibility for the last mile delivery strategies. In the first one, we can see the accessibility as one influential factor to use e-commerce, and we have, for example, Cheeseworks that explore it. The second element is the e-commerce as a solution for low accessibility to physical shops, and we have more works that look at that. The internet accessibility as a proxy to measure the use of the commerce, we have only one work that look at that. And the last one, and the most explored in the literature, is the accessibility to websites. That is also important from the commerce. Concerning the last mile, the urban freight transport, we have some works that explore the accessibility to collection delivery points. Could be pickup points, relay points, click and collect points, and we have some works here. The accessibility to home delivery, for example, I could not receive my parcel at home because my home don't have zip code. Is one thing that happened in the past in the favelas, for example, and it was investigated for two works, sorry. The equity is considered, but not the focus of the analysis. We have many works. They talk about the equity, but not focus on theory. And finally, only 5 works really consider the equity as the main focus of the analysis. Then we have, and it's the most recent Science 2021. The publication is from 2021 or 2022. What's the main factors considered in the literature? The first one is very important, is to talk about the digital divide. Everyone has a mobile, but not everyone is able to buy by internet. For example, the equipment, the internet access, or website accessibility, for example, for the blind, for the people with disabled. The digital payment and the experience with digital technology sometimes are factors considered in the literature and could be restriction to have access to e-commerce shopping. The second one is the literature focus the delivery service, for example, collection delivery points, home deliveries, or physical stores. Depends of the authors, they consider that factor as important for equity. The socioeconomic, we can cite the income, age, gender, education, race, employment status, household size, and vehicles per household, like influential factors to equity in e-commerce accessibility. The transportation mode also has a very influential factor. For example, if you use a car or if you use public transportation, cycle or walk, was cited in the literature. And in general, have 2 accessibility measures cited in the literature. First one is the travel time, and in general, the studies focus in 5 until 15 minutes, include the concept of 15 minutes city. And all other studies consider more than 16 minutes, and we can relate it of the use of the car in general. And also about the distance. For example, we have some works that focus on accessibility until 1 kilometer, 2 until 5, or more than 6 kilometers. And have some works that not specify how was the distance considered in the literature. The most important, what's our research opportunities? First, we explore about the theory. For example, we have different theories. What we could explore: the last mile delivery cost, or the delivery cost, and the digital divide is
some research opportunities to considering the utilitarianism theory. The coverage service area of last mile delivery service, digital divide, and the service desert are some subjects that could explore based on the libertarianism theory. The last mile delivery service also could be explored in the intuitionism theory. The e-grocery service, low emission delivery service, and environmental impacts of e-commerce are related with the roles egalitarianism. And finally, the capability approach maybe is one of the most interesting that our group really like. We could explore the digital divide and the commerce, the delivery cost versus delivery time, and the influence of land use on e-commerce. Also, we identify some research opportunities regarding the horizontal and vertical equity. For example, about the horizontal, we could explore the quality, then, for example, subjects about digital divide, internet price, internet coverage area, internet delivery and cost, and the delivery desert areas. About the external cost, we could explore subjects as low emissions, such as low emission delivery service, internet price, and delivery cost. Considering the vertical equity type, we could explore the inclusivity. For example, the low emission delivery service for disabled or older individuals. In some countries, is a very big issue, the older people that cannot go outside, and the internet and the e-commerce could be a very good opportunity for them. The internet coverage area, it's improved day by day, but in some areas we don't have internet coverage area, could be a very interesting subject. And the delivery desert areas also, that area that is not covered by the delivery service. The affordability, we could explore, for example, delivery service for low-income area, rural areas, or areas without zip code, and delivery desert areas. And the social justice, we could explore the same subjects. What's our conclusion based at what's the state of the area? The equity focus studying in e-commerce are scarce, then we have a big opportunity in that way. Few works explore the equity theory to support the finds. It's very important to relate the theory about what kind of theory it supports the equity concept. And accessibility to collection delivery points is the focus of the main analysis. Then maybe skip this subject could be interesting. What type of equity transportation is considered in the literature? In general, roles egalitarianism and the capability approach is the most used in the literature, and we can explore other theories. And what is the research approach? We show so many times, and it's interesting because here I said we could skip this collection delivery point, but for example, in Brazil, we have a very big country, and collection delivery point is not a usual solution for us, I suppose in many Latin American cities. In opposite, for example, in Poland, they have so many collection delivery points, a very usual service, and everyone is accessible for everyone. Then explore it for developed country. But I said, my friend Renato, that is here, Renato Lima, that's here, we need to implement these ideas because we have a lot of works yet. Okay, how implement? How could create a very strong and equitable collection delivery points network could be explored, and also using different equity theories to propose more equity measure. Thank you so much, and here's some contacts from my research groups that who would like, you can follow us. Thank you, Lacey Kelly de Oliveira, for your presentation. It's very interesting. There are many questions here about this topic because
I don't know, researchers about this topic. For example, You can ask him, for me in Spanish is okay, okay? ¿es okay? Okay. Yes, sure. Bueno, vamos a empezar con, mencionabas que había 5 teorías, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna de esas teorías que pueda ser mejor para Latinoamérica? ¿O cómo ves? ¿Alguna se adapta mejor? I can say, in my opinion, or in the opinion of the group, maybe Lilian is here, she can write in the, but in my opinion, about my knowledge, the capacity approach is more easy to analyze. And for example, we can focus in low income region that we have a lot in Latin American cities. And for because of that, we choose to follow this theory, not the others. But it depends of the focus what we intend to explore. This is the most important. If you intend to explore some subjects, other theories could be better. But in general, everyone is very interesting. And it's very easy, not easy, but it's very interesting to be used. It's better to use, it's very interesting to be used on them. It's very easy. The first time that I saw the equity theory, I think, oh my gosh, this is so complicated. But when we started to read and to compare with transport or urban freight transport, we can see, oh, but I have used it in some works. And the familiarity with the theory is very interesting. And I recommend everyone to read a little bit about it. Uh-huh. No, pues sí. Hay ciertas oportunidades, puede haber ciertas oportunidades de investigación que puedan ser más adecuadas para cierto tipo de ciudades en América Latina que para otras. Por ejemplo, bueno, si son más pobres o si son más grandes, de acuerdo a distintas características de las ciudades. Yes and not. I'm not sure if I understand your question. I think that if you'd like to explore, for example, the case of the favelas, the low-income region, it could be very interesting because if you look at Latin America, we have so many low-income areas. Other thing that I think that could be very interesting in our case is the delivery service areas. It's very easy to think, for example, in Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, in big cities, we have very many different delivery services for e-commerce. But when you go, for example, my parents' house that is Toledo in Paraná, the number of the delivery service, the delivery service is limited. For example, if I buy something here, probably I will receive tomorrow. If I buy the same thing, the same marketplace for my parents, they receive in 10 days. And this is very interesting to explore. Depends of the context, depends of the research question. But I suppose and the second point is about the delivery cost. For example, in the middle of Brazil, where is São Paulo, Rio de Janeiro, and Belo Horizonte, we have a very small delivery cost. It's not so high. But when you go from the north of Brazil, the price is 2, 3, 4 times more. Then this is interesting. Why it's different? Of course, all the consumer is centered here, but that people also need some consumer. How we can balance it? It's the focus of the equity theory. It's like how we have everyone the same opportunities. In e-commerce, we need to pay the bill. The companies need to pay the bill, but how we can provide for everyone the same service with the low delivery cost is the big question. It's not easy. Don't have the answer for it, in my opinion, so easy. Sí, parece ser un problema también multicriterio, ¿no? Porque hay que considerar pues, que la equidad, pero también las emisiones, los costos. O sea, ¿qué opinas sobre eso? Sí. The multi-criteria is very interesting technique to analyze it. We don't explore the techniques, but it's a very interesting technique to explore it.
Bueno, pues muchas gracias, profesora. Ahora vamos a estos últimos minutos, estos últimos 15 minutos, vamos a proceder a leer algunas preguntas que pueden escribir el público, pero también, bueno, si alguno de los ponentes tiene preguntas o los miembros de la directiva del PANAM tiene preguntas, pues también, si por favor las pone en los mensajes aquí. Bueno, voy a leer la segunda pregunta, es de Gloria. ¿Cómo se logra la sincronía entre el proveedor y, eso es para José Holguín, al profesor José Holguín. ¿Cómo se logra la sincronía entre el proveedor y el consumidor para la entrega? Se necesita evaluar quiénes tienen el servicio de entrega nocturna y qué sectores tienen un turno nocturno para la recepción. No, de hecho, es una, básicamente lo que hacen es, la compañía, lo que hicimos que funciona muy bien, es que las compañías, los distribuidores, por ejemplo, distribuidores de comida, ellos básicamente comenzaron a contactar a sus clientes, entonces para identificar quiénes estarían interesados en ese nuevo servicio. Entonces también nosotros, como parte del proyecto de investigación, le dimos un incentivo a los recibidores para que tomaran el paso. Entonces básicamente es porque es ciertamente 32% o más en algunos sectores tienen proveedores confiables, pero debido al nivel de competencia que hay en digamos, en el sector de comida, ellos no tienen tiempo de ponerse a pensar no se quieren ponerse a molestarse con una cosa que es secundaria, por ejemplo, cambiar la hora de las entregas. Entonces, ahí fue que nosotros usamos los incentivos. Entonces, una vez que el proveedor tiene una cantidad suficiente de recibidores de noche, porque ellos, para que sea factible para el distribuidor, ellos tienen que eliminar una ruta durante el día, porque si lo hacen día y noche, eso incrementa los costos. Entonces, así es que es lo que se hizo desde el punto de vista público fue darle los incentivos a los recibidores para que cambien de noche. Y así es que se ha hecho. En otro contexto, en Brasil no dieron incentivos, porque ahí el incentivo fue básicamente, parte del incentivo fue el papel de la policía. ¿Tú entiendes? Que removió ese impedimento a que se hagan entregas nocturnas. En esencia, para aclarar, el sector público o los investigadores como nosotros no entramos en los detalles de quién va a entregar y cómo. Nosotros lo que decidimos fue, lo que dijimos a todos, vamos a concentrarnos en entregas no atendidas. ¿Entiendes? Porque si convencemos el 32% de los comerciantes que tienen la posibilidad de usar sus proveedores confiables, eso nos pone al borde del tamaño óptimo de la carga nocturna. Porque nosotros calculamos que el óptimo para carga nocturna es cerca de un 40% de todas las entregas. Porque eso le permite al sector logístico operar de día y de noche. Entonces, eso le permitiría a ellos reducir el tamaño de los almacenes, ¿tú entiendes? Reducir básicamente las flotas, se reducen grandemente con eso. Y si ellos compran camiones eléctricos, lo pueden utilizar de día y de noche. Entonces, como los costos de operación son más bajos, pero no el costo de compra, eso le pone, de repente los camiones eléctricos se vuelven competitivos. Así que básicamente no tenemos que moverlo todo de noche.
solamente 40%. Y ese 40% ya está, si movemos a todos los que tienen proveedores confiables, 32%, ya estamos cerca del óptimo. Pero el sistema tiene que ser algo directamente, es una discusión entre los transportistas y los recibidores. Pues 30-40% es bastante y ayuda mucho en reducir congestión, emisiones. Sí, claro. Bueno, vamos a otra pregunta. Dice, también para el profesor Holguín Veras, dice, ¿qué otras experiencias hay sobre consolidación en los centros de negocios y su impacto? Porque muchas veces se utilizan vehículos pequeños eléctricos. Bueno, está relacionada con la anterior, ¿no? Pero ahora Sí. sobre consolidaciones, experiencias de consolidación. Sí, uno de los temas que hemos investigado, pero de una forma muy, muy extensa, es las externalidades de camiones pequeños versus camiones grandes. Y no hay duda alguna de que los camiones grandes son mejores para el medio ambiente y para la economía también. Porque, por ejemplo, una camioneta pequeña dedica el 60% de la energía, básicamente por el peso de la camioneta. Y el resto, como 30-40%, es la carga. En los camiones grandes es al revés. Básicamente el 70%, como tiene una capacidad de carga mayor, el 70% de la energía se utiliza para movilizar la carga. Porque el porcentaje de el porcentaje de carga, ese factor de la capacidad de carga entre el peso del vehículo es mucho más grande en los camiones grandes y por eso son más eficientes. Entonces, eso significa que si uno consolida carga y de tal forma que camiones grandes puedan usar, asumiendo que los camiones grandes pueden navegar la red, es mejor para el ambiente. Entonces, la consolidación es muy útil. Pero eso requiere que los recibidores cambien los comportamientos. Oh, sí, de acuerdo. Y bueno, que las autoridades también comprendan, ¿no? El uso de camiones grandes en lugar de pequeños. Sí, porque a veces hay legislaciones que lo que hacen es que forzan un cambio de grande a pequeño. Y eso es terrible. Bueno, eso incrementa la congestión y todo. sí, sí. Vamos ahora a una pregunta para Lacey Kelly. ¿Cuál es la relación del impacto del empleo en el e-commerce contra el empleo tradicional? I have never explored it. I'm so sorry. But I suppose it depends of the type of delivery service that we use for e-commerce. I don't know. I don't know if Jose knows everything about it, but I don't have knowledge too. Ok. Una cosa que estudié. Bueno, ahora, pues, Ana Larañaga tiene una pregunta. Por favor, Ana, si puedes, tú puedes usar el micrófono. Sí, creo que sí. ¿Me están escuchando? Sí. No, primero era un comentario, Angélica. Primero, buenas tardes a todos. Soy Ana Margarita Larrañaga, soy junto con Angélica y José, integrante de la comisión directiva del PANAM, y soy coeditora en jefe de la revista LATS. Lo que quería comentar es que los dos trabajos presentados por José y por Lacey son parte de la primera edición de LATS, que LATS fue lanzado en abril del año pasado, abril de 2023, y ya tenemos 8 artículos publicados, 6 en 2023 y 2 publicados ya en 2024.
Entonces, solo quería comentar eso y agradecer, por supuesto, a José y a Lacey por enviar los trabajos súper interesantes. Los dos, interesante también porque colocaron un poco la dificultad tanto para la parte de demanda de la carga como para la parte de equidad de todos los del sector público, el sector privado, son muchos stakeholders, ¿no?, que están presentes y realmente que dificultan un poco la tomada de decisiones y las acciones. Y quería invitar a todos para ayudar, colaborar, enviar sus trabajos, ayudar como revisores también. Es una revista que para todos los investigadores y profesionales de América Latina, entonces esperamos contar con los trabajos de ustedes y así como el aporte de todos ustedes. Solo ese comentario, gracias. Pues muchas gracias, Ana, por ese recordatorio. Bueno, nos quedan 5 minutos, entonces una pregunta para ambos, ¿no? Pues, ¿cuáles recomendaciones pueden hacerle a los investigadores de América Latina para estudiar la carga, para ponerle atención a la carga? Si nos puede decir primero el doctor Holguín y después la profesora Oliveira, por favor. 2 minutos cada quien. Así. Yo creo que lo más... Voy a contestar utilizando algo que dijo, la respuesta que le dio Ernest Hemingway a un escritor joven. Este escritor joven le preguntó a Ernest Hemingway, ¿qué necesito yo para escribir libros como los suyos, que son así tan interesantes? Ernest Hemingway simplemente respondió, vive. Vive. Entonces, la traducción de esta, en esencia lo que dijo Ernest Hemingway, para tú producir un libro que repercuta en los sentimientos de las personas, tú tienes que conocer la vida. Entonces, ese mismo concepto es una respuesta parecida a la que voy a dar. Entonces, en transporte de carga, lo primero que una persona nueva al sector debe hacer es hablar con los participantes en las cadenas logísticas, los transportistas, la gente, la persona que trabaja en logística, los choferes, porque uno siempre tiene a pensar, cuando uno piensa en compañía de transporte, uno piensa en las compañías grandotas, FedEx, UPS y demás, pero esos no son representativos. Lo que son representativos son los choferes que manejan sus propios camiones. Entonces, a cualquier interesado en el sector, hable con la base, hable con los transportistas, los transportistas grandes, los pequeños. Entonces, hágale, escúchenlo. Porque muchas de las cosas, muchas de las contribuciones que yo he hecho están basadas en ideas que yo extraje, que yo saqué de las conversaciones con los operadores. Es decir, acérquese a la realidad. Pues acercarse a la realidad. Qué buena recomendación. Ahora, profesora. I cannot say anything more after Jose. I agree with him 100%. If you talk about e-commerce, some ideas that I had to talk with the people that buy e-commerce or not buy e-commerce. For example, why my parents doesn't buy in e-commerce? They are afraid about the payment, or someone, they don't know how works the marketplace. They are afraid to put the credit card. And listen is the best way to identify very good research problems. Thank you, Jose, for very inspiring words. Gracias, muchas gracias. Bueno, este es fue el primero de una serie de webinars que van a
presentar trabajos que han sido publicados en Latin American Transport Studies, pero también de ponencias notables del Congreso PANAM de los años anteriores. Entonces, los invitamos a seguir asistiendo a estos webinars que van a continuar. Agradezco a todos, tanto a los ponentes como los asistentes, por este evento, por asistir. Tenemos unas preguntas adicionales que quedaron del público y bueno, se las transmitiremos, son para el doctor Olvin, algunas de ellas, se las transmitiremos a ellos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta la próxima. Adiós. Gracias a todos.